Ya, listo, Jorge. Ya, ¿qué tal? Buenas noches a todos los amigos que nos acompañan por medio de Facebook en el grupo de Historia del Perú, una mirada crítica. Esta noche nos acompaña el doctor en Historia de la Salud por la Universidad de Manchester y actual director del Instituto Ribagüero, el Instituto de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para hablar sobre temas de salud, de enfermedades, pandemia, y a ver qué podemos aprender de ello pues, en estos días de cuarentena. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Te doy la bienvenida. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias más bien por la oportunidad, por la invitación y la oportunidad de conversar de estos temas fascinantes y valiosos. Siempre han sido valiosos, pero creo que más relevantes en la actualidad, ¿no? Bueno, tienes razón, ¿no? Son valiosos y vamos a ver qué podemos aprender de ello, ¿no? Tratando siempre de poner a la historia en el lugar que no debe haber perdido, ¿no? En el espacio donde la historia que nos recuerde que tenemos que aprender del pasado, ¿no? Y aprender lo bueno, ¿no? Aprender lo bueno siempre haciendo como quien separa el trigo de la cizaña, ¿no? Para ponerle énfasis a lo que son nuestros valores. Bueno, entonces, Jorge, yo quisiera empezar esta noche preguntándote primero sobre el impacto bacteriológico de lo que fue el encuentro entre el Tahuantinsuyo y el Imperio Español, ¿no? Representado por Francisco Pizarro en ese ya lejano 1532. ¿Qué fue lo que significó en términos de salud este encuentro? En términos biológicos o sea, Uriel García, por ejemplo, lo califica como un holocausto, ¿no? Un holocausto biológico, porque es difícil comprenderlo desde la actualidad, pero los historiadores que se han abocado a eso estiman que más o menos el 90% de la población de lo que sería el antiguo Perú murió a causa de este encuentro inicial, ¿no? Incluso más en los espacios de la costa, donde casi desapareció por completo la población prehispánica. ¿Por qué ocurrió esto? Porque los europeos habían desarrollado una cierta inmunidad a algunos virus y bacterias para los cuales los americanos no habían tenido contacto, entonces no tenían ninguna inmunidad, ¿no? Entonces, cuando se produce la llegada de Cristóbal Colón a las Américas, porque esto ocurrió incluso antes de que Francisco Pizarro llegue a lo que es ahora el Perú, porque los virus llegaron antes que él, se produjo un colapso demográfico, ¿no? Y se piensa que las dos enfermedades que más muerte causaron fueron la viruela y el sarampión, ¿no? La viruela además tiene este tema que es una enfermedad muy dolorosa y deja unas marcas muy visibles para aquellos que sobreviven, ¿no? Entonces, ese encuentro en términos de salud fue un colapso, ¿no? Un holocausto, un colapso demográfico absoluto. Además, los españoles llegaron con animales como gallinas, ¿no? O ganado u otros, cerdos, que luego se convirtieron también en focos desde los cuales aparecían nuevas enfermedades. Mira, por ejemplo, cuando se discute o cuando mucha gente trata de entender, a veces, por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero los estudiantes no logran comprender cómo así un grupo tan pequeño de conquistadores logró derrotar al Imperio Incaico. Y muchas veces se enfatiza el hecho que existiera una guerra civil en ese momento, que tenían una tecnología superior, que era un imperio y el incaico finalmente dividido, y todo eso puede ser cierto, pero no se enfatiza, creo, lo suficiente el impacto de las enfermedades. O sea, ese impacto fue brutal. Eso que apuntas es bastante cierto, ¿no? Porque como separo las cosas en dos partes, ¿no? En 1528 muere Huayna Cápac y aparentemente muere bajo la influencia de alguna de estas enfermedades allá en el norte del Tahuantinsuyo, probablemente cerca a Quito, ¿no? Donde se había formado el otro Cusco que le llamaban la ciudad de Tumibamba y todo ello. Y el heredero
a la Mascaypaycha, supuestamente, ¿no? Porque no podemos hablar de definitivo, sino de supuestos por la falta de información. Las crónicas no son muy precisas, las crónicas españolas me refiero. Nombra a Ninan Cuyuchi, que aparentemente también cae víctima de esta enfermedad, ¿no? Entonces, y de ahí saltamos a Francisco Pizarro, y ya Pizarro está en el Cusco, y ya Pizarro está en Lima, y se acabó el Tahuantinsuyo, y no se hace hincapié a ese punto que tú anotas, ¿no? Que cómo estas enfermedades fueron diezmando, ya hablando en términos más específicos, a miembros del ejército, ¿no? Claro, y además, en un contexto en que las enfermedades tenían una connotación religiosa o sobrenatural muy fuerte, porque eso no es que haya, o sea, no es que haya desaparecido del todo, todavía hay mucha gente que cuando se enferma o, por ejemplo, cuando aparece una epidemia, dan explicaciones morales o religiosas. Te acordarás por ejemplo, cuando ocurrió el SIDA en los 80s, hubo mucha Claro, explicación moral y religiosa. Pero castigo hoy de en Dios. día, claro, en todo caso, hay más influencia del discurso científico. Pero en esa época las explicaciones eran sobrenaturales y religiosas. Entonces, muchos evangelizadores, por ejemplo, españoles, soltaban el discurso que una prueba de la superioridad del Dios católico por sobre los dioses andinos era la viruela, ¿no? Porque como se suponía que estos eran castigos divinos, estaba mostrando el Dios católico su fuerza y su furia contra una población que seguía a otros dioses, ¿no? Y era un discurso que caló, porque era una época en que así se explicaban las epidemias, como castigo divino, tanto en el Ande como en Europa. En la Europa de esa época, ya habían algunas, por ejemplo, había algunos médicos que habían insinuado la idea del contagio. Estaban también las teorías, empezando a surgir las teorías miasmáticas, pero había por sobre todo explicaciones sobrenaturales y religiosas para las epidemias. O sea, la idea del castigo divino era una idea que ocurría tanto en el Ande como en la Europa de esa época, ¿no? Entonces, efectivamente, los españoles usaron la enfermedad para demostrar, entre comillas, la superioridad de su dios por sobre los dioses andinos. Bueno, gracias Jorge por ese primer punto que ya creo que acabamos de resolver, ¿no? Del encuentro de los dos mundos, el encuentro bacteriológico. Perdón, Ahora, perdón, Jorge, dime, una dime. cosita nomás más, y es que para también poder apreciar del todo el impacto que tienen en la historia que han tenido las epidemias, tal despoblación causó la viruela que eventualmente los españoles, el virreinato, ¿no? Tuvo que recurrir a población africana para trabajar en las haciendas y demás, ¿no? Y en las ciudades. Cuando llega la población africana, en esa época, bueno, lamentablemente en condiciones de esclavitud, traen además nuevas enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezan a surgir epidemias de fiebre amarilla. Eh, entonces, se hace como un causal de nuevas consecuencias, nuevos males y nuevas enfermedades. Y la viruela, además, quedó endémica en los Andes por los siglos posteriores. Eh, Luego, ya en el siglo XX, empiezan, o sea, cuando Jenner desarrolla una vacuna, este médico británico, ¿no? A fines del Ujú. siglo XVIII desarrolla una vacuna, esa vacuna la trae el virreinato, pero eso está ocurriendo a inicios del siglo XIX, ¿no? Llega la expedición filantrópica de la vacuna, empieza un programa ambicioso de vacunar masivamente contra la viruela, pero casi el mismo viene la independencia, el Perú entra en una época de caudillos y de caos, y entonces en el siglo XIX como que se abandona este proyecto de vacunación masiva. O sea, sigue existiendo, pero no tiene la fuerza que debía tener, porque es un Claro, estado frágil el peruano. claro. Entonces la viruela ha seguido matando, y sobre todo en el Ande, más en el Ande que en la costa, porque en los lugares donde la presencia del Estado era mayor, la vacunación ocurría. En los lugares más alejados del Estado, las comunidades andinas, por ejemplo, la vacunación no llegaba, ¿no? O llegaba la vacuna en mal estado, no servía. Entonces, la viruela, por ejemplo, quedó como uno de los grandes causales de muerte para la población andina por los siglos después de la llegada de ese contacto inicial de los españoles.
Gracias, Jorge. Casualmente eso es lo que yo quería también por ahí como acotar, ¿no? Cuando los africanos llegan, porque en realidad es un encuentro de tres mundos, ¿no? Los españoles no llegan solos. eh, la estadística, y corrígeme si me equivoco, apunta de que en el viaje, no sé, de cada 7 africanos, 6 se morían y solo uno podía llegar con vida a las costas de América. Y no solamente por las condiciones infrahumanas en que viajaban, sino porque por cuestiones de salud, ¿no? O sea, el viaje era aproximadamente de 3 meses dentro en alta mar, sin ningún tipo de cuidado, pésima alimentación, entonces a eso pues habría que sumarle a la situación en que llegaron los africanos. Y por otro lado, también como una parte, hay una contrarrespuesta, ¿no? Por parte del mundo andino a las enfermedades, ¿no? Desde el punto de vista también de lo mágico religioso, ¿no? Que es el Moroncoy, ¿no? Y el Taquioncoy, ¿no? Entonces, como que el desarrollo de lo científico, de la medicina en el siglo XVI, por los dos lados, no tanto por el lado de Europa como por el lado de América, no es muy avanzado, no es muy desarrollado. Bueno, una segunda parte a la cual podríamos continuar o avanzar sería en el punto acerca de la importancia que tiene la escuela de San Fernando dentro del virreinato, ¿no? Si bien es cierto, esta escuela se funda ya en las postrimerías de la dominación española, como que ¿a qué se debe la creación de una escuela de medicina? ¿Qué fue lo que impulsó a las autoridades españolas a crear una escuela de medicina en nuestro virreinato? Lo, lo que ocurre es que, bueno, en la lógica del virreinato, la salud era un tema humanitario, pero también había un interés muy grande y sobre todo hacia, por ejemplo, hacia el contexto segunda mitad del siglo XVIII, una lógica muy importante de un estado, o en este caso un virreinato, un imperio, una nación, digamos, en el sentido previo a la existencia de la nación peruana, una nación para ser una nación fuerte, poderosa, que tenga crecimiento económico, necesita de más población, o sea, necesita una población sana, pero necesita una población que crezca, ¿no? Porque con más población, más comercio, el comercio es lo que te trae crecimiento económico, crecimiento industrial. Y en esa época el problema no era tanto la tasa de natalidad, o sea, había mucha gente, o sea, digamos, las mujeres podían tener muchos hijos. El problema es que muchos de esos niños morían antes de cumplir el año, ¿no? O mucha gente moría por males respiratorios o estomacales, o por aparición de las epidemias como la viruela o el tifo, ¿no? Entonces había la expectativa que el conocimiento médico y la experimentación médica podía ser una forma de resolver estos problemas de salud, ¿no? Entonces se crea eventualmente San Fernando, se crea el anfiteatro anatómico, eh, posteriormente ahí San Fernando pasa por distintas etapas de modernización, está Cayetano Heredia, etcétera, ¿no? O sea, en tiempos más posteriores. Ujú. Eh, Ahora, lo que piensan muchos intelectuales en la actualidad es que este vínculo directo entre medicina, investigación médica y mejora en salud es, es relativo, ¿no? Entonces, tú tienes algunos pensadores que creen que sí hay un vínculo directo, ¿no? Que el desarrollo de una vacuna o el descubrir alguna bacteria o descubrir algún virus lleva efectivamente y casi inmediatamente a una reducción de muertes y una mejora en salud. Hay otros pensadores que más bien dicen lo que realmente ha transformado la salud de las personas, lo que realmente ha logrado que suba la esperanza de vida o se reduzcan las tasas de mortalidad, es realmente mejoras en nutrición, mejoras en educación y mejoras en condiciones de vida, en vivienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensando en el siglo XVIII, tú tienes a los habitantes de una ciudad como Lima que viven expuestos a basurales, que sacan el agua para consumo de las acequias, que además son usadas como desagües, que tienes a la gente que se entierra dentro de las iglesias,
que son iglesias visitadas por las mismas personas. Entonces, en ese contexto de insalubridad general, eh, eso es lo que está, o sea, según algunos pensadores, eso es lo que está generando el alto nivel de muerte. Y eso es lo que se tiene que resolver, ¿no? Antes que el desarrollo de nuevas tecnologías o el desarrollo de nuevas ideas médicas, ¿no? Pero la lógica era que más investigación científica o más conocimiento médico podía llevar a elevar las tasas, o sea, reducir las tasas de mortalidad en el virreinato. Ahora, evidentemente, estas ideas no surgen directamente en España, ¿no? Esto es producto del movimiento de la Ilustración. O sea, Sí, sí, vale o decir sea, del conocimiento científico, ¿no? sí, Trasladado a la medicina. un contexto de cambio histórico muy importante, como tú señalas, al menos para la ciencia, la medicina y la salud, es el contexto de la ilustración, que luego acá muchas de las ideas que se desarrollan se aplican sobre todo en el contexto de reformas borbónicas. Acá en el contexto de reformas borbónicas, estamos hablando fines del 18, inicio del 19, es que se hacen muchas de las reformas. Es realmente cuando el Estado, pensando en el virreinato como Estado, ¿no? Empieza una serie de reformas sistemáticas para mejorar la salud de la población. Reformas que muchas veces tuvieron que aplicarse de forma autoritaria y tuvieron que llevar al enfrentamiento con otros actores poderosos de la sociedad. Por ejemplo, cuando se crea el primer cementerio extramuros, el Cementerio General de Lima, en 1802, con la lógica de que el hecho de estar enterrando a los muertos dentro de las iglesias que estaban dentro de la ciudad estaba produciendo estos miasmas que contaminaban y repartían las enfermedades y epidemias. Esa reforma de construir un cementerio a extramuros de la ciudad, con la dirección del viento empujando hacia afuera de la población, no fue una reforma fácil y no fue aceptada por un sector primero de la población que pensaba que si no se enterraba dentro de una iglesia no iba a llegar al cielo o iba a ser más lento ese proceso. Tuvo que confrontar también la resistencia de muchos párrocos que cobraban por hacer esos entierros dentro de las iglesias, eh, o que pensaban que este cementerio extramuros finalmente era una cuestión laica, que, o sea, como que no se entendía el concepto. Fue una reforma que tuvo mucho impacto y que le costó al Estado virreinal confrontar a la población y a un grupo importante de párrocos, ¿no? Entonces, esas ideas ilustradas, esas ideas de hacer un Estado más centralizado, más fuerte, guiados por ideas científicas para la mejora, fueron ideas y reformas que tuvieron que imponerse por sobre la voluntad de las personas. La misma vacuna de lo que hablábamos, la vacuna de Jenner, cuando llega la expedición filantrópica de la vacuna al Perú, que el mismo Balmis y Salvani, que fueron los médicos encargados de esta expedición, pensaban que iban a llegar y los iban a recibir con los brazos abiertos y que los iban a agradecer la población por traer la vacuna, mucha gente simplemente no quería vacunarse. Pensaban que la vacuna estaba transmitiendo otras enfermedades, pensaban que esto de la vacunación era una excusa para censar y cobrar más impuestos, o ¿no? O había toda una serie de ideas, por ejemplo, había la idea que como se extraía el fluido del ganado vacuno, del cowpox, y eso es lo que se inoculaba a la gente, se pensaba que iban a desarrollar partes animales, había toda una serie de ideas, pero, pero hubo oposición, ¿no? Y el Estado virreinal tuvo que imponer la vacuna en gran parte a la fuerza. Entonces, es cierto que hay una serie de ideas ilustradas que llegan a un sector de la población, que es este sector más culto, digamos, que además los gobiernos toman algunos elementos que les parece valioso, pero luego se tienen que imponer al resto de la sociedad, ¿no? Y esa es una característica también de la salud pública peruana histórica, ¿no? Y el autoritarismo, ¿no? Muchas veces la salud pública, para poder realizar sus campañas, ¿no? Los funcionarios de salud han tenido que recurrir a políticas
autoritarias, ¿no? Ha sido una característica en nuestra historia. Bueno, Jorge, quisiera por ahí hacerte una pregunta, ¿no? Gracias por todo esto que nos estás compartiendo, es bastante interesante y da pie a varias preguntas. Cuando tú dices que el Estado virreinal se preocupa por la población, ¿te refieres a la República de Españoles? ¿Incluye también a la República de Indios? O sea, también la población andina también se vio afectada por estas reformas. ¿Dónde se enterraban, por ejemplo, los campesinos? ¿Dónde eran enterrados? O sea, ellos gozaban de los mismos, es obvio que no gozaban, perdón, de los mismos privilegios que la República de Españoles. Entonces, ¿dónde queda toda esta gran masa poblacional dentro de esta política de salud del Estado virreinal? No, por ejemplo, en cuanto a los entierros al interior de las iglesias, eso tenía un costo, ¿no? Con lo cual ya hay una limitación de quiénes se podían enterrar. Además, hay esta idea que más cerca del altar era mejor y eso costaba más. O sea, ahí había una limitación. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a las vacunas, sí había la idea de hacer una campaña masiva. O sea, se procuró que fuera lo más masiva posible porque había todas estas ideas mercantilistas y todo es decir, lo que quiero decir es que había una preocupación por la población, una preocupación, si quieres, humanitaria, según lo que uno lee en los documentos y en los textos, por ejemplo, de cuando se organiza esta expedición filantrópica de la vacuna, que recorre medio planeta y pasa por todo el imperio español, sí hay todo un discurso que uno podría decir que es de preocupación por la población en sí. ¿En qué Luego hay años estamos hablando aproximadamente? de fines, es 1804 llega al Perú, pero se empieza a organizar en 1801, ¿no? Y luego se queda unos años vacunando dentro del territorio peruano. Pero el tema ahí es que luego hay una segunda capa, digamos, de análisis, y es que sin descartar que existiera esta preocupación humanitaria, que uno también lo puede cuestionar, había claramente también una preocupación económica, en el sentido que se quería que menos gente muera para que haya más campesinos Claro, trabajando, mayor en la producción. mayor producción. Y luego había, si quieres, un tercer nivel, que era una preocupación por consolidar el poder del Estado. Y la salud también servía para eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una época en que tal vez la presencia estatal no era tan, digamos, absoluta, no sé qué palabra usar, tan extendida, y, por ejemplo, una campaña masiva de vacunación te permite extender la presencia del Estado, como ocurrió también a mediados del siglo XX cuando se organiza una campaña nacional de erradicación de la malaria y de pronto funcionarios de salud y agentes de la salud tienen que llegar a sectores de la Amazonía donde el Estado no había tenido presencia hasta ese momento. Entonces, Claro. hay también una preocupación política, o si quieres, un uso político de la salud para consolidar la presencia del Estado a nivel nacional. Ahora, lo que también es cierto, y eso no es solo un tema del virreinato, porque eso también ocurrió en el siglo XIX cuando ya éramos un país independiente, que las vacunaciones, si quieres, más efectivas o donde realmente se consolidó un programa de vacunación era en los lugares más cercanos a las ciudades. Porque otro problema de la salud pública histórico en el Perú ha sido el centralismo en Lima. O sea, a lo que quiero llegar es que es cierto lo que dices, que la preocupación no ha sido igual hacia todos los sectores del país. Entonces, por ejemplo, hasta mediados del siglo XX, e incluso más, es muy evidente que los mejores hospitales, los médicos profesionales, las obstetras, todo se está En la concentrado capital. en Lima, en la capital, exacto. No hay presencia casi de obstetras, y estoy hablando de 1940, cuando se hace este censo, fuera de Lima. En todo Loreto hay una, o sea, la presencia del Estado en salud un poco que ha replicado esas fragmentaciones que tú bien mencionas, ¿no? Tanto en la época virreinal como en la época republicana, ¿no? Entonces, sí es cierto lo que dices, no ha habido, digamos, la misma preocupación para todos. Es absolutamente. Ok, bueno, entonces vamos avanzando un poco con el tiempo, ¿no? Llegamos al siglo XIX, el siglo de nuestra
independencia, se produce la ruptura con España y, y bueno, nace este Estado, para algunos muerto, para otros semivivo, dependiendo de el enfoque que querramos darle, pero el punto es que, y tú lo mencionabas hace un momento, es el tiempo de los caudillos, y los caudillos no permiten eh, el desarrollo de un Estado eficaz. Sabemos que es hasta Ramón Castilla que aparece un primer presupuesto en que pones las cuentas más o menos claras, la bonanza del guano te permite consolidar ese Estado. Y bueno, han pasado ya 25 años y ya cuando parece que estamos entrando en forma, como diría Jorge Basadre, ¿no? Se mete la guerra con Chile y ahí tenemos la prueba más clara de que no éramos un Estado consolidado. Entonces, creo que sería pedirle demasiado a ese Estado con todas las limitaciones que tenía por causa de los caudillos, por causa de la misma guerra con Chile, eh, pedirle una eficacia en términos de salud y de protección de la población. Creo que hasta ahí estamos claros. Entonces, superada la guerra con Chile, entre comillas, eh, tenemos como resultado este análisis de Basadre, ¿no? Este estado empírico y este abismo social. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer el Estado peruano posguerra con Chile? Porque ahí creo que no, si la memoria no me falla, empieza esta idea en Europa, especialmente ya en esta Europa post-revolución industrial, que no es solamente una revolución que tiene que ver con máquinas, sino también con la tecnología, con la ciencia, con la salud. Es una revolución de ideas, ¿no? Y empieza esta, valga la redundancia, esta idea de que modernidad es sinónimo de higiene, modernidad es sinónimo de salud, ¿no? Entonces una población que no está debidamente que no es debidamente saludable o que no está debidamente limpia, lo suficientemente limpia, entonces no puede ser considerada como una sociedad moderna. Entonces, ¿el Perú cómo se inserta en esto? Ya, yo creo que lo que dices ahí hay dos temas y los dos muy ciertos, ¿no? Uno es el tema de la higiene. Es cierto que es un tema que en el siglo XIX y hasta comienzo del siglo, o sea, siglo XX es, o sea, ya es importante. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX la teoría que todavía sigue con fuerza, aunque ha surgido un par de siglos atrás, es la teoría miasmática, ¿no? Esta idea que es de los cuerpos en descomposición y de las basuras que salen estos efluvios venenosos que transmiten las enfermedades. Entonces, cuidar de la desinfección, o sea, cuidar del espacio público, de la limpieza del espacio público, desinfectar espacios públicos contaminados o recoger las basuras, etcétera, es una forma de evitar que las epidemias viajen. Ahora, lo que ocurre luego, lo que tú estás señalando, ¿no? Inicio, fines del 19, inicios del 20, es que surgen las teorías bacteriológicas, ¿no? Pasteur, Koch, Lister, entre otros, eh, demuestran una idea que ya estaba como circulando, pero que sin el microscopio y otras tecnologías, como tú bien señalas, era imposible de demostrar, demuestran que muchas de las enfermedades son producto de microorganismos. Eh, Inicialmente, eso también de nuevo hay todo este rechazo, esa resistencia, mucha población que dice eso es mentira, no puedo ver esos microorganismos, cómo van a ser los culpables de la peste, por ejemplo, o cómo pueden ser los culpables de la viruela, o sea, que es un virus, ¿no? Entonces, hay como mucho escepticismo frente a ese desarrollo. Pero el desarrollo de estas teorías microbianas o el germen de la enfermedad llevan a que se refuerce la idea de la asepsia, de la limpieza. Por ejemplo, antes de Lister, cuando se realizaban operaciones, los médicos no se lavaban las manos, no lavaban el instrumental quirúrgico. Igual en los partos, o sea, los médicos que atendían una cirugía, sin lavarse las manos, iban y sacaban un niño, o sea, atendían un parto, ¿no? Entonces te imaginarás la cantidad de muertes que se producían en los hospitales o en las salas de parto, justamente por no cuidar de la higiene individual. Entonces, es cierto que
tanto en el siglo XIX por las ideas miasmáticas y primeras décadas del siglo XX por las ideas microbianas, la higiene pasa a ser un elemento central del cuidado de la salud, ¿no? Que ese es interesante porque una de las grandes revoluciones que ha habido en la salud eh, a nivel histórico ha sido algo tan simple como lavarse las manos, ¿no? Y eso ha evitado la muerte de millones de personas en salas operatorias, ¿no? A nivel global. Entonces, es cierto que esa es una revolución importante. La otra revolución importante para la salud, en el contexto que tú estás señalando, es que hasta fines del siglo XIX, en el Perú eso es muy claro, no había como una agencia nacional de salud. Cuando venía una epidemia, por ejemplo, cuando hubo las epidemias de fiebre amarilla a mediados del siglo XIX, quienes atendían la emergencia eran la Municipalidad de Lima, los párrocos de las iglesias, la sociedad de beneficencia desde esta lógica que la salud era un tema de filantropía o caridad. En 1903 se crea la Dirección de Salubridad Pública, que es la primera agencia nacional de salud, es como el antecedente del Ministerio de Salud. Esa dirección, se crea en contexto de la República Aristocrática, se crea a partir de una epidemia de peste bubónica ¿no? que afectó a las ciudades de la costa desde 1901. Entonces, hay esta epidemia de peste bubónica, hay mucha gente que está muriendo y aparece ya la lógica de que no, tiene que ser el Estado el que se encargue de organizar la lucha contra las epidemias, ¿no? Y se crea la Dirección de Salubridad Pública. Entonces, ocurren estas dos cosas como en paralelo, ¿no? La teoría del germen de la enfermedad, que empiezan a descubrir muchas de las bacterias, virus responsables de la aparición de enfermedades, y además, en términos de ideas médicas, es también una revolución lo de la teoría del germen de la enfermedad, porque hasta entonces se pensaba que lo mismo que ocasionaba la fiebre amarilla, ocasionaba el cólera, por ejemplo. O sea, tenía una epidemia de fiebre amarilla en el siglo XIX o una epidemia de cólera y se atribuía a la misma causa, ¿no? Es los miasmas que están trayendo las epidemias. O igual la peste. A partir de la teoría del germen de la enfermedad, ya se sabe que son distintos virus, distintas bacterias, los responsables de distintas enfermedades, ¿no? Entonces, hay toda esa combinación de factores a que lleva a que la salud pública primero sea más efectiva, porque ya se están determinando las causas científicas de la aparición de enfermedades, y como tú dices, una promoción de la higiene, ¿no? Que también ha sido esencial para reducir el número de muertes en general. Bien, entonces no todo es tan malo durante la República Aristocrática como generalmente se le quiere etiquetar, ¿no? De que es un grupo de empresarios, ¿no? O de terratenientes que solamente están preocupados por sus intereses. Y bueno, antes de empezar con la entrevista habíamos también estado charlando acerca de ello, ¿no? De esta preocupación que se desarrolla durante la República Aristocrática con respecto a lo que es vacunas, ¿no? Y los partos, ¿no? La alimentación, más que todo la alimentación de la madre, ¿no? Eso era algo que en épocas anteriores se había dejado a un lado, ¿no? No se le daban los cuidados necesarios antes y durante y post el embarazo a las madres durante esa época, ¿no? Entonces, bueno, llegamos al siglo XX con esta república aristocrática y luego recién el Estado se pondrá en regla, por así decirlo, con la creación del Ministerio de Salud, creado en 1935 en el gobierno del coronel Benavides, ¿no? Antes de convertirse en una dictadura, ¿no? Hay que hacer ese hincapié. Entonces, ¿cuál es el tránsito que hay con respecto a la preocupación del Estado peruano, ¿no? Durante la República Aristocrática, ¿no? Hasta la creación del Ministerio de Salud en 1935? Sería la pregunta. Sí, ¿Qué mira, es lo que ahí tenemos en esta etapa? en estas décadas se producen dos conceptos bien valiosos. Uno es la idea que la salud pública tiene que estar centralizada, que no puede estar tan dispersa las respuestas ante las crisis de salud. Y entonces, antes era la municipalidad, ¿no? La iglesia, los párrocos,
y viene la idea no, tiene que haber una agencia nacional centralizada que es la Dirección de Salubridad Pública. Y luego, eh, a lo largo de la República Aristocrática, pero ya de forma más evidente en los 30, aparece un concepto bien interesante, que es el concepto de la salud como deber de... Porque hasta entonces lo que ocurría era que la salud se enfocaba en todo caso un problema más individual, o era un tema de la familia, la que debía atender. Eh, la vacunación, sí, por ejemplo, las campañas de vacunación sí fueron extendidas a lo largo de estas décadas del siglo XX, pero en los 30, en el contexto de Gran Depresión, Estados Unidos, extensión del bienestar que otorga el Estado, aparece el concepto de la salud como un deber del Estado. Eh, y ahí es, como tú dices, que se crea el Ministerio de Salud, porque antes no existía un Ministerio de Salud, es decir, la salud no tenía como una autonomía eh, para ejecutar o prevenir enfermedades. Y luego, el otro concepto que es bien interesante, que es post-Segunda Guerra Mundial, es el contexto de creación de Naciones Unidas, el contexto de creación de la Organización Mundial de la Salud, que ya tratando la década 40, es el concepto de la salud como un derecho humano. Entonces, en la primera mitad del siglo XX, yo creo que aparecen tres ideas que son determinantes para entender nuestra forma de entender la salud, ¿no? Que son, primero, el Estado tiene la responsabilidad de cuidar de la salud, ¿no? Entonces, y hacerlo de forma centralizada, de la Dirección de Seguridad Pública. En los 30, la idea del Estado o la salud como un deber del Estado, ¿no? Creación del Ministerio de Salud. En los 40, la noción de la salud como un derecho humano, así como hay el derecho a la vida, el derecho a la libertad Claro. religiosa, el derecho a la libertad de expresión, aparece la idea de la salud como un derecho humano. En este tránsito, como tú bien señalas, y claramente desde la República Aristocrática, se empiezan a organizar campañas, y hay dos que tú has mencionado que son esenciales, ¿no? Una es campañas de vacunación. Se crea la figura, por ejemplo, del inspector municipal de higiene y vacunas, ¿no? Todavía a nivel municipal, ¿no? Pero es un cargo que se crea, ¿no? Entonces hay una persona responsable a nivel municipal, ¿no? En los distintos municipios de promover lo que es higiene y vacunas. Ahora, como el Estado todavía era un Estado que no llegaba a todo el Perú, digamos, que no tenía esa capacidad, las vacunaciones o en las campañas de vacunación participaban muchas veces párrocos o voluntarios, ¿no? Y lo que dices del Ministerio de Salud y Benavides es también interesante porque responde también a un contexto de buscar ese acercamiento entre el líder político y, entre comillas, el pueblo, ¿no? El sector obrero, la clase media, y la construcción de hospitales, ¿no? O construcción de viviendas higiénicas, por ejemplo, unidades vecinales destinadas al sector obrero, pero en el concepto arquitectónico teniendo a la salud muy presente, ¿no? Hacer los espacios donde se cuide la higiene, canchas de fútbol para que hagan deporte, espacios verdes para que el aire circule, ¿no? Libremente. Entonces, la salud pasa a ser un componente importante en esa relación entre el Estado y la población. Y lo último cortito que dijiste de los partos, ese es otro cambio fundamental que se da a lo largo del siglo XX, ¿no? Hasta fines del siglo XIX, o sea, el nivel de mortandad en los partos era brutal, o sea, la tasa de mortalidad infantil en el parto y en los meses siguientes era altísimo, ¿no? Entonces empieza lo que se conoce un proceso de medicalización del parto, que en el Perú, digamos, los orígenes más remotos los podemos rastrear, la creación de la maternidad de Lima, ¿no? Mediados del siglo XIX, pero que luego se va afianzando, ¿no? Y a lo largo del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, se ve ese proceso en el cual, por ejemplo, si antes los partos eran atendidos en casa, con el cuidado de una partera o las mujeres de la familia, para mediados del siglo XX, ya un porcentaje mucho mayor de partos es realizado en la maternidad o en hospitales, con médicos especializados, con obstetras. Entonces aparece un cambio también ahí en lo que es el cuidado del parto,
y lo que es salud de la madre, salud materno-infantil, ¿no? Y ahí también detrás de eso están todas las ideas eugenésicas detrás, ¿no? Entonces, lo que tú dices es muy cierto, todos estos elementos detrás, ¿no? Jorge, ahora suena como que el Perú de inicios del siglo XX, ¿no? En sus primeras décadas, todo funciona bien, todo va bien, y de hecho que se sigue una línea correcta, ¿no? Pero no se va a negar también de que habían diferencias sociales, ¿no? Si uno era italiano, iba y se atendía en el hospital italiano; si uno era francés, de igual manera; los partos se realizaban también de esa misma forma, e incluso los entierros, ¿no? Los cementerios, si uno no era católico, no podía estar enterrado en un cementerio, pues, si no profesaba esa fe, ¿no? El cementerio está en Bellavista, allá en el Callao, el cementerio británico, ¿no? Si uno tiene la oportunidad de conocerlo y le da una mirada desde un punto de vista histórico, se va a dar cuenta de que la mayoría de nombres ahí son apellidos sajones o británicos, ¿no? Que es obvio que no profesaban la fe católica. Entonces, el abismo social, ¿no? Las divisiones sociales, o sea, las clases sociales siempre han estado muy marcadas en nuestra historia, siempre nos han llevado a estas divisiones donde no se ha podido extender de manera universal este derecho, como tú bien lo señalas, que es el de la salud. Y algo más que me gustaría agregar con respecto a lo de las parteras, es que es un oficio que ya está en decadencia, ¿no? O sea, o en vías de extinción prácticamente, ¿no? Hoy en día es impensable de que alguien, al menos en el ámbito urbano, vaya a buscar a una partera, ¿no? Sí. Eh, Con relación a las parteras, una cosita nomás, es que tienes toda la razón, ¿no? Y eso, en parte, es producto de el siglo XX, un discurso médico muy agresivo contra las parteras, ¿no? Y además, como tú sabes, los médicos, a diferencia de otros actores de la salud, porque los médicos no son los únicos actores de la salud, ¿no? Están las parteras, han estado los curanderos, los chamanes, los herbolarios, hay distintos actores en la salud, pero los médicos como grupo son los que más cercanía han tenido con el Estado. Entonces, han sido los que han tenido más poder en cuanto a guiar las reformas en salud. Entonces, a lo largo del siglo XX había un discurso muy agresivo contra las parteras y en favor de la hospitalización del parto. Entonces, efectivamente, eso ha llevado a que prácticamente, como tú dices, desaparezcan las parteras, ¿no? Y lo otro que dices es absolutamente cierto. O sea, muchas de las enfermedades que históricamente y hasta ahora sufren los peruanos son enfermedades de pobreza y de inequidad. O sea, por ejemplo, la fiebre amarilla sigue siendo endémica en distintas partes del Perú, pero ya hay vacunas contra la fiebre amarilla. El dengue ha regresado con mucha fuerza desde los 90 en el Perú y los casos se han estado disparando desde los 90, pero evitar el dengue se logra a partir de cuidados básicos, o sea, mosquitero, un acceso decente al agua potable, una cierta educación o información básica, eh, e históricamente, también es cierto que las enfermedades y las epidemias han afectado más a los sectores menos acomodados. Eh, Nos podemos regresar a tiempos de la peste, si quieres, hasta la gran peste de Londres de 1665, cuando la gente acomodada escapaba de la ciudad y la gente menos acomodada no tenía dónde escapar. Pero, por ejemplo, cuando hubo la peste bubónica de inicios del siglo XX, en gran parte fue producto de la pobreza, la tuburización de las casonas, ¿no? Que no hubiera una correcta higiene dentro de las casas, los callejones, la existencia de silos de poca profundidad en los callejones, todo eso creaba un terreno fértil para que las ratas convivieran con las personas, ¿no? Entonces, efectivamente lo que tú dices es muy cierto. Muchos de los problemas de la salud son muestra o reflejo de una inequidad económica más profunda, ¿no? Entonces hay un vínculo entre pobreza y salud absolutamente claro, ¿no? Sí. que es una tara que hay que de una manera u otra vencer, ¿no? Entonces, bueno, vamos entrando ya a la parte final de esta conversación, Jorge, y
hablemos un poco del otro Perú, ¿no? Del abismo social, que tú ya has tocado ahí algunas enfermedades, pero lo que yo todavía no puedo entender es cómo es posible que en pleno siglo XXI, o sea, la anemia siga siendo pues un flagelo, ¿no? O sea, bien has apuntado, creo que vas a volver a remarcarlo, yo también lo digo en este momento, no sé, es una enfermedad propia de sectores pobres, miserables, al igual que el dengue, la malaria. No sé hasta qué punto el polio todavía, o la polio, perdón, la polio, que hasta hace unos 20 o 30 años todavía seguía siendo pues un azote, ¿no? La construcción de la Clínica San Juan de Dios, o las teletones, en especial las que se iniciaron en los años 80, con ese personaje de apellido Belmont, era pues para apoyar a esta clínica que estaba especializado en la niñez que sufría de esta enfermedad, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos un Estado que aparentemente tendría que haber madurado, estamos a puertas del Bicentenario, tendría que haber madurado, se supone que ha crecido, ¿no? Tendría que tener una mejor llegada, pero ¿cómo es posible que todavía sigamos teniendo este tipo de enfermedades que afectan a la niñez? Si afecta a la niñez, afecta a la escolaridad, si afecta a la escolaridad, entonces afecta a la sociedad en el sentido de que no van a poder lograr tener estudios superiores o desenvolverse de una manera u otra a favor del país en donde viven. Entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué nos hemos, entre comillas, adormecido? Mira, yo creo que eso es absolutamente cierto, todo lo que estás señalando, ¿no? Marcos Cueto, que es este historiador famoso de la salud, Claro, vincula mucho el retorno de muchos males que se supondría ya no deberían existir, como el dengue o lo que fue el cólera 91, o la extensión de la tuberculosis, etcétera, lo vincula con las reformas políticas económicas que hubo en los 90 y que no fue solo un tema peruano, sino global, pero en el Perú también, con un discurso eh, que le pasó la responsabilidad, o sea, un poco lo que hemos hablado al inicio, cómo el Estado empieza a asumir más roles en salud y empieza a centralizar y a preocuparse. En los 90 un poco que se deshace eso y aparece un discurso político que te dice que no es peruano como tú dices, no son influencias globales porque eso viene de claro, Reagan. el consenso de Washington es el que manda, Exacto, pone las ¿no? cartas sobre el asunto, ¿no? Si quieres ayuda, ¿no? Si quieres ayuda para resolver tus problemas económicos, entonces tienes que someterte a estos lineamientos, no tienes que achicar el Estado, ¿no? Básicamente Exacto. es eso. Entonces, una de las cosas que achican es el sector salud, ¿no? Y entonces, un poco que se deshace todos esos logros o todos esos avances que se han producido a lo largo del siglo XX, ¿no? Y se retrocede en ese aspecto. Por ejemplo, cuando hubo la epidemia de cólera en 1991, eh, lo que hizo el gobierno de Fujimori fue echarle la culpa a las víctimas, ¿no? Con un discurso, bueno, los que se enferman son porque no se lavan las manos o porque no hierven sus alimentos o no lavan su comida, o sea, es su culpa. Cuando esa epidemia de cólera lo que estaba reflejando era un problema estructural de falta de acceso a agua potable, de desagües mal construidos, ¿no? O sea, un problema de salud urbana mayor, pero se le echa la culpa a los individuos, ¿no? Ahora, tú mencionas lo de la anemia se resuelve de forma rápida, o sea, no hay ninguna, digamos, ciencia oculta detrás, ahí solo lo que necesitas es voluntad, porque ni siquiera es tan costoso tampoco, ¿no? Eh, pero nuevamente, claro, es esto, ¿no? Que estos problemas de salud, o el dengue, o que existe la fiebre amarilla, o la peste bubónica, aunque parezca increíble, la peste sigue existiendo en el Perú. Ha sido erradicada en casi todo el mundo, pero en el Perú sigue existiendo, se siguen dando casos de peste. O sea, parece una enfermedad de la antigüedad, pero en el caso peruano, y este es uno de los pocos países en los que todavía tenemos casos de peste. Esos son problemas que ya no son científicos ni médicos, ¿no? Son un tema de voluntad del Estado de resolverlos. Pero como tú señalas, pues hay problemas de fondo del Estado peruano, en su funcionamiento, ha habido mucha corrupción en las décadas anteriores,
un discurso de echarle la culpa a las víctimas, ¿no? Entonces, por más increíble que parezca, ahora sufrimos esta combinación de males como la peste, la lepra, la fiebre amarilla o el dengue, que ya no deberían existir, con los nuevos males, ¿no? Como bueno, el SIDA que llegó en los 80s, o ahora el coronavirus, o sea, estamos sufriendo esa combinación de males antiguos con males modernos, ¿no? En una clara muestra de que seguimos siendo una sociedad que combina aspectos premodernos con la modernidad, ¿no? O sea, la gente puede viajar en una combi, pero con la mano tiene no sé, el iPhone 10, por citar algún ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, la solución tendría que ser un Estado en forma, como lo exigía Basadre, ¿no? Un Estado que se ponga las pilas, en especial en lo que es el agua, ¿no? El Sí, agua, el acceso al agua, ¿no? O sea, eso es vital, ¿no? Por ahí se ven en las redes, o en cualquier red social, se ve este meme bastante simpático de Einstein diciendo que esta enfermedad, o no puede encontrar la vacuna de algo que se cura con lavarse bien las manos, ¿no? Con agua y con jabón, ¿no? Entonces, el Estado peruano todavía tiene mucho por hacer, mucho por educar. Creo que siguen faltando campañas. Lo que estamos viendo hoy en día es un Estado a punto de colapsar y desnudando nuestras falencias, ¿no? Lo que es bastante lamentable, ¿no? Es una pena. Bueno, Tocayo, yo quería darte las gracias. Desde tu punto de vista como historiador, me gustaría que puedas despedirte dándonos por ahí algún tipo de advertencia y por qué no decirlo, de enseñanza también, ¿no? Porque esta ciencia, la historia, está para ello, ¿no? Para poder enseñar. No yo, sé, tus palabras sí, finales, por favor. pero bueno, primero agradecerte la oportunidad y yo creo que la historia efectivamente, como tú empezaste, me gustaría terminar porque creo que tienes toda la razón, ¿no? La historia sirve, ¿no? Y como tú dices, es una ciencia, una rama de conocimiento que está sumamente abandonada, pero que nos puede servir, como tú decías, para separar los esfuerzos que han sido útiles y valiosos de las prácticas que más bien no han servido de nada. Por ejemplo, en contexto de epidemia como el actual, una cosa que nos enseña la ciencia es que es mejor escuchar, lo que nos enseña la historia, digamos, es que es mejor escuchar a los científicos. Por ejemplo, tenemos el caso de Trump o de Bolsonaro en Brasil, que simplemente adoptan o repiten discursos anticiencia, no hacen caso o cuestionan lo que dicen los científicos. Trump, por ejemplo, estaba todo el tiempo antes de la pandemia cuestionando la idea del cambio climático, empezó con un discurso bien de, bueno, esto no es nada, es una cosa menor, no hay que hacerle mucho caso, igual Bolsonaro, ¿no? Entonces, si algo nos enseña la historia, por ejemplo, es que es mejor escuchar a los científicos y seguir las recomendaciones de los funcionarios de salud. Otra cosa que nos enseña la historia en relación con las pandemias es que de nada sirven ni las reacciones de pánico ni las reacciones de escepticismo y de no hacer nada, ¿no? Porque que son respuestas sociales también comunes, ¿no? Por ejemplo, no sé si recordarás al comienzo, la gente salió corriendo a comprar papel higiénico, absurdo. Eso no Claro. sirve. Como tampoco sirve el discurso de no, eso no es nada, es una gripe menor, yo no voy a hacer caso al aislamiento. Entonces, yo creo que la historia nos ayuda a entender qué prácticas han servido y qué prácticas no. Entonces, en ese sentido, quiero cerrar como tú empezaste, recordando el valor de la historia, ¿no? Y más a puertas del Bicentenario, ¿no? Entonces, bueno, y Ok, agradecer. gracias. No, gracias, Jorge. De verdad, muchísimas gracias por esta interesante y amena conversación que esperamos que a los que puedan leernos, porque va a salir publicada de aquí a algunos meses en una revista que ya iré anunciando el nombre de la revista y que, bueno, podamos aprender, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Tú en Perú 21 decías, pues, que una cuarentena bien aplicada era de mucha utilidad, ¿no? Te pregunto, ya, esta sí es la del estribo, ¿no? La de Yapa. Realmente, después de 50 días, ¿no? ¿Hemos hecho una buena cuarentena?
Es que acá yo creo que hay otro problema y lo que tú decías, ¿no? Que no puedes desvincular salud de las condiciones del contexto social, cultural, económico. Entonces, en una economía 70% informal, es impensable prolongar tanto una cuarentena. O sea, yo pienso que Vizcarra ha actuado bien en el sentido que con los recursos que tenía y las posibilidades de acción que tenía, ha hecho lo que pudo, lo mejor que pudo hacer. He escuchado gente, por ejemplo, que compara, ¿no? En Corea del Sur hicieron esto, en Chile hicieron lo otro. No tenemos la salud pública que tiene Claro, Corea del Sur, no tenemos la salud pública que tiene Chile. Entonces, no podemos pensar que podemos seguir políticas que otros países que han invertido mucho más, digamos, de forma recurrente históricamente, sus opciones de respuesta son muy distintas a un país con una infraestructura sanitaria muy pobre, ¿no? Y con una economía 70% informal. Entonces, como concepto médico, como concepto de qué es lo que puedes hacer en esta realidad, tenía sentido. Pero esta prolongación tan larga de la cuarentena en una economía tan informal es inviable, no, no es realista, no hay la opción para mucha gente de quedarse tanto tiempo en su casa. definitivamente, ¿no? Definitivamente eso es cierto, ¿no? Es inviable estas comparaciones que vemos, ¿no? De que por qué no hacemos lo que hace Italia, ¿no? Oye, se habla de Roma, ¿no? Escuchaba una comparación de Lima con Roma. No vas a comparar, pues, una ciudad que está cruzada por ríos con una ciudad como la nuestra, que es un desierto, pues, ¿no? O Claro, sea, sí. aquí lo que más escasea en Lima es lamentablemente el agua, pues, ¿no? Entonces, bueno, Jorge, una vez más, muchísimas gracias por esta amena y lúcida conversación que hemos podido tener y nos estaremos viendo en cualquier momento, ¿no? Gracias Voy a a ti. despedirme de los amigos de la red ahí por el Facebook y bueno, más nada decirles buenas noches a cada uno de ustedes por habernos seguido. Esperamos que puedan dejar por ahí algunos comentarios, algunas preguntas y en su momento haremos el anuncio de cuándo saldrá esta entrevista de manera escrita en un formato digital. Que tengan ustedes muy buenas noches y estamos conversando. Gracias, Jorge. Gracias. Ok, hasta luego. Chao.